Buenos días, mi nombre es Audeli Durán, estudiante de medicina. Hoy le traemos un maravilloso tema, lo que es úlcera gastroduodenal. Aquí vamos a estar hablando qué es, complicaciones, causas, diferencia entre úlcera gástrica y duodenal, las causas de ambos, las complicaciones y el tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es una úlcera y qué es una erupción. Podemos decir o vamos a citar un corte transversal del aparato digestivo y nos vamos a enfocar en la muscularis mucosae. ¿Por qué? Porque podemos decir que una úlcera es cuando sobrepasa la muscularis mucosae o que tiene una medida por encima de 5 milímetros. Y una erupción es aquella que no sobrepasa la muscularis mucosae y que tiene una medida menor de 5 milímetros. También histológicamente podemos decir que una úlcera es aquella que se encuentra en la submucosa. Entonces, úlcera duodenal y úlcera gástrica. El 95% de la úlcera duodenal van a ser producida por el Helicobacter pylori. El 5% va a ser producida por Aedes y un 1% va a ser producida por el síndrome de Soyer-Erickson, que me va a producir el gastrinoma. El gastrinoma, algo característico que tienen los pacientes que tienen úlcera duodenal, es que tiene un aumento de gastrina. Bien, ¿por qué? Puede ser por el mismo gastrinoma, que va a ser frecuente en la segunda porción duodenal, la segunda porción del duodeno. Bien, entonces la úlcera gástrica, que el 70% va a ser producido por el Helicobacter pylori, el 25% va a ser producido por Aedes y el 5% va a ser producido por adenocarcinoma. Uno de los síntomas característicos del adenocarcinoma, podemos decir que produce vómitos y diarrea. Bien, esto viene siendo algo un poco característico del adenocarcinoma. Entonces aquí vemos la anatomía del estómago. ¿Para qué? Para que mediante la clasificación de Johnson, que vamos a ver más adelante, podemos saber dónde se encuentran ubicadas las úlceras y en cuáles partes sería más complicada estas úlceras. Bien, entonces el tratamiento del Helicobacter pylori, que es lo principal, el Helicobacter pylori. Y como yo tengo el diagnóstico del Helicobacter pylori, uno de los más efectivos es una endoscopía para obtener parte del tejido, para así hacer una biopsia. Bien, una biopsia me permitirá saber si el paciente tiene Helicobacter pylori. Por eso en cada endoscopía el gastro siempre se lleva un poco de una muestra del tejido para hacer biopsia mediante la ureasa, también mediante cultivo y mediante cómo se ve histológicamente. Bien, entonces el tratamiento podemos utilizar IVP, que son inhibidores de bomba de protones, 2 veces al día, o podemos utilizar esomeprazol 40 miligramos una vez al día más claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, amoxicilina de 1000 miligramos 2 veces al día durante 10 a 14 días, pero se ha visto que hay mayor efectividad o mejor diagnóstico o mejor tratamiento, a los 14 días. Si no podemos erradicar el Helicobacter pylori ni tratar la úlcera con este tratamiento que vimos acá, donde lo estoy encerrando, que es este, podemos utilizar el segundo, que sería succinalato de bismuto 525 miligramos 4 veces al día, metronidazol 250 miligramos 4 veces al día, tetraciclina 50 miligramos 4 veces al día, y IVP, que es el mismo inhibidor de bomba de protones, 40 miligramos 2 veces al día durante 10 a 14 días. Como dije anteriormente, hay mayores resultados a los 14 días. Entonces tenemos lo que es la úlcera refractaria. ¿Qué es la úlcera refractaria? La úlcera refractaria es aquella que se produce,
mediante el tratamiento. ¿Por qué mediante el tratamiento? Porque es aquella úlcera que mediante un tratamiento no cura, no cicatriza. Podemos decir que una úlcera refractaria va a ser aquella que pasa después de las 8 semanas. Sí, después de las 8 semanas. Entonces, si al paciente le hacemos una endoscopía, le hacemos una biopsia y en la biopsia resulta benigna, se repite la endoscopía 8 semanas después. Bien, entonces aquí vemos la clasificación de Johnson. ¿Qué nos dice la clasificación de Johnson? La clasificación de Johnson lo que nos dice el porcentaje donde es más frecuente encontrar las úlceras, tanto gástrica como duodenal, o dígase úlceras gastroduodenales. Podemos decir que el número 1, como lo vemos acá, se va a encontrar en la curvatura menor y es una de las más difícil de tratar y una de las que presenta también mayores complicaciones, que más adelante vamos a ver el por qué. La úlcera tipo 2, mediante la clasificación de Johnson, podemos decir que es aquella que es gástrica y es duodenal, o sea que se encuentran dos úlceras, tanto en el duodeno como en el estómago. El tipo 3, como vemos acá, úlcera prepilórica, un 20%. El tipo 4, úlcera de fondo gástrico, que lo podemos ver acá. Y la tipo 5, que es una úlcera secundaria a lo mencionado anteriormente, que es el abuso de los AINES. Entonces, características y diferencia de la úlcera péptica mediante la úlcera gástrica, o sea, una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Vamos a centrarnos en, bueno, ya lo dijimos anteriormente, el Helicobacter pylori, donde es más frecuente, que sabemos que en la úlcera duodenal, tenemos que tener eso en mente. El mecanismo de la úlcera gástrica es porque hay una disminución, pero de la barrera protectora del estómago. Bien, hay una disminución de protección de la mucosa y aquí hay un aumento de ácido gástrico. Bien, otras causas de la úlcera gástrica puede ser AINE, tabaquismo, puede ser el mismo estrés, también puede producirme la úlcera gástrica, y el síndrome de Sorie-Ellison que mencionamos anteriormente. El riesgo de carcinoma. Bueno, pues tenemos que hacer biopsia. Como dijimos anteriormente, si hacemos biopsia y sale benigna, debemos repetir la endoscopía para adquirir la biopsia 8 semanas después. Epigastrialgia va a aumentar con la comida. Algo característico de la úlcera duodenal es que esta va a presentar dolor postprandial tardío, ayuno prolongado y va a mejorar con la ingesta de comida. O sea, mientras el paciente se encuentra en ayuno, va a sentir esa molestia a nivel del epigastrio. Algo también que me faltó recalcar acá es que también la cocaína, la metafetamina pueden producirme una úlcera gástrica. Se dice que puede ser por una isquemia a nivel de la mucosa. Bien, entonces sabemos que en la úlcera duodenal los síntomas aumentan en la noche. Entonces el peso, hay disminución de peso en la úlcera gástrica. ¿Por qué hay disminución de peso? Una es porque la úlcera gástrica produce vómitos. El paciente va a tener mucha frecuencia de vómitos. Entonces, complicaciones. Es menos frecuente las complicaciones de la úlcera gástrica y en la úlcera duodenal es más frecuente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que una de las complicaciones más graves de la úlcera es la hemorragia.
Bien, que más adelante vamos a ver una clasificación, la clasificación de Forex, que me va a clasificar mediante el grado de hemorragia y principalmente esto, que es la arteria gástrica izquierda, que va a ser un vaso visible. Y tenemos la perforación, que es mayor mortalidad cuando hay una perforación. Entonces, podemos decir que la perforación va a ser más frecuente en pacientes de 65 años. Bien, que va a presentar manifestaciones clínicas como un abdomen agudo, principalmente la fiebre, ¿verdad? Me estaba olvidando la fiebre. Pérdida de la matidez hepática, porque se va a encontrar aire. Bien, entonces, según la clasificación de Forex para hemorragia digestiva alta, que más adelante pueden ver en mi canal, y mediante secundaria a úlcera péptica, como dijimos que una de las complicaciones más graves de las úlceras es la hemorragia. Entonces Forex la clasifica en dos. Podemos decir que la clasificación estadio 1, que se va a dividir en 1A y 1B, van a ser hemorragia a chorro, la 1A, y la 1B va a ser hemorragia en capa o en sábana, como lo dicen otras literaturas. Hemorragia reciente, que es la Forex 2A, que va a ser un vaso visible, que en el tema que le voy a traer o que se encuentra en mi canal sobre hemorragia digestiva, vamos a hablar sobre esto, principalmente vaso visible. También en la de Forex, que es un coágulo adherido, que tenemos que tener cuidado cuando vamos a tomar una biopsia. Bien, porque podemos descamar ese coágulo y producir una hemorragia. Entonces la Forex 2S, que es fondo de hematina, y el Forex 3, que es una base de fibrina. Ya aquí está completamente curado esa úlcera péptica o esa hemorragia que pudo ser causada por un vaso visible. Bien, tenemos que tener en cuenta estas dos clasificaciones, que es la clasificación de Johnson, que me va a decir dónde se encuentra ubicada y con más frecuencia la úlcera, y aquí la de Forex lo que me dice es el grado de hemorragia que tiene el paciente y cuándo puede producirme una hemorragia o cuándo se ha curado de una hemorragia el paciente. Entonces, característica clínica, tenemos que saber los síntomas. Entonces, el síntoma predominante con úlcera gastroduodenal no complicada es el dolor epigástrico, que lo dijimos anteriormente, que este es frecuente en ayuno y que cuando se ingiere comida disminuye el dolor. Se asocia con hambre, como podemos ver acá. Aparece por la noche, principalmente en la úlcera duodenal, y suele aliviarse con los alimentos y antiácidos. Síntomas dispépticos. Los síntomas dispépticos son hinchazón, pesadez o molestia en mi abdomen superior. Entonces vamos ahora sobre el tratamiento. El tratamiento principalmente por reflujo, que también puede encontrar ese tema en mi canal, reflujo gastroesofágico, que son los antiácidos que se utilizan principalmente en mujeres embarazadas, igual que el sucralfato, que se puede utilizar en mujeres embarazadas y también para el tratamiento de la úlcera. Tenemos antiácidos como magnesio, que el magnesio puede producir diarrea, y el aluminio puede causar estreñimiento a altas dosis. Así que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a medicar a nuestro paciente. Y tenemos ácido también con calcio. Agentes antisecretor o antagonista de los receptores histamínico 2, y tenemos lo mismo inhibidores de bomba de protones, que es lo que más se está utilizando hoy en día. Ojo aquí,
Los antagonistas de receptores histamínico 2 no tienen buena efectividad en el tratamiento de los pacientes que tienen úlcera gastroduodenal producida por AINES. Es mejor tratarlo con IVP y con misoprostol. Como bien sabemos, el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1. Lo que hace es que va a aumentar la proliferación de moco a nivel del estómago para cuidarme así lo que es la mucosa. Entonces, de los agentes antisecretor que también podemos utilizarlo, esto sí podemos utilizarlo también en el tratamiento de los pacientes que tienen úlcera producida por Helicobacter pylori. Y tenemos los más comunes son ranitidina, cimetidina y famotidina. Ojo aquí, ¿por qué? Porque la cimetidina puede causarte insuficiencia, insuficiencia y puede causarte ginecomastia, al igual que la ranitidina. A alta dosis, estas pueden ser dañinos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que a nuestro paciente debemos de colocarle una sonda vesical. ¿Por qué? Porque debemos de medir la cantidad de creatina. Los pacientes tratados con agentes antisecretores de receptores histamínicos tipo 2 o antagonista suelen aumentar lo que es la creatina. Bien, o sea que estos me producen impotencia y me producen ginecomastia en el paciente, así que tenemos que tener cuidado. Entonces los IVP también tenemos que cuidar la dosis o saber la dosis que le vamos a dar a nuestro paciente en aquellos pacientes que tienen falla renal. Por eso es importante colocar una sonda vesical en nuestros pacientes para ir midiendo la cantidad, una de orina y dos, la cantidad de creatina. Entonces ya hablamos sobre los protectores de mucosa. El sucralfato, que se utiliza mucho en las mujeres embarazadas por el mismo reflujo gastroesofágico que se produce por el mismo embarazo. Y el misoprostol, que es un análogo de las prostaglandina E1. Que hace es que aumenta la producción de moco. Gracias por su atención. Hasta aquí nuestra exponencia. Espero que le haya gustado y pueden ir a mi canal a ver lo que es el reflujo gastroesofágico, la causa de, su fisiopatología del Helicobacter pylori, cómo produce la úlcera, al igual que el AINES, cómo la produce. Y también tenemos lo que es el reflujo gastroesofágico. Pueden verlo en mi canal. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra exponencia.